En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos adentramos en nuestra nada para recibir la plenitud del todo. Y allí, en el mar de la divina voluntad, contemplamos y amamos y nos unimos en la vida de la Reina del Cielo. Nos quedamos en los mares de amor de su corazón. Recibimos toda la fuerza de su maternidad divina. Tomamos para nosotros la santidad de sus actos y con la omnipotencia divina encerrada en ellos, queremos junto con María dar vida, vida divina a todas las almas y dar gloria, gloria divina a la Trinidad Santísima por todos y en todo. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave. Ave María, ave, ave, ave María. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Dónde hay fiesta hoy? En el cielo. Hay fiesta, fiestón, podríamos decir. Llegó la Virgen, ¿y cómo le hizo para llegar? Fue llevada por los ángeles. ¿La Virgen murió? ¿No murió? Entonces, ¿cómo le hizo? En la tradición se usa ese término, que se durmió. Sin embargo, no fue solamente como tal un sueño. Tampoco fue muerte como la conocemos en todos los mortales. La Virgen dice a Luisa, en el libro de la Reina, el día 31, tú debes saber que comencé a sentir en mí un martirio tal de amor, unido con ansias ardientes de alcanzar a mi Hijo en el cielo, que me sentía consumir, hasta sentirme enferma de amor. Y tenía fuertes delirios y desfallecimientos todos de amor. Yo no conocí jamás enfermedad, ni cualquier indisposición ligera. A mi naturaleza concebida sin pecado y vivida toda de voluntad divina,
le faltaba el germen de los males naturales. Y si las penas me cortejaron tanto, fueron todas en orden sobrenatural. Y estas penas fueron para tu mamá celestial triunfos y honores. Y me daban el campo para hacer que mi maternidad no fuera estéril, sino conquistadora de muchos hijos. Esas penas sobrenaturales fueron los dolores de parto que San Juan vio en el Apocalipsis que tenía la mujer que daba luz, pero eran para darnos a luz a nosotros en el orden de la gracia, no a Jesús. San Juan Damasceno, que es doctor de la Iglesia, dice: la Madre de Dios no murió de enfermedad, porque ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad. ¿Cuántos años tendría la Virgen cuando se fue al cielo? Concibió a Jesús a los 15. Jesús vivió 33, más su gestación 34. Entonces, ¿cuántos van allí? 49 más o menos cuando Jesús habría muerto. San Juan Damasceno dice que otros 15, quizá alrededor de 65. No es importante, pero humanamente ya estaba en edad de ancianidad. Pero dice San Juan Damasceno, ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Conforme la Virgen avanzaba en edad, es una cosa curiosa, se veía como más madura, pero no perdía la frescura de su infancia. Ella murió de amor. Ella se durmió y su corazón humanamente dejó de latir. Era tanto el deseo de irse al cielo, donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. O sea, esas ansias hicieron que su espíritu saliera de su cuerpo. Sin embargo, de algún modo su cuerpo no perdió del todo la vida y duró solo unos, según entiendo, unos pocos días, creo que alrededor de 2 o 3. En ese estado su cuerpo sin el espíritu, pero creo que no del todo sin el alma, en su función de conservar el cuerpo. Y entonces volvió a unirse su cuerpo con el espíritu en el día de la Asunción. Directamente por obra de Jesús, que vino a tomar también el cuerpo de aquella que lo concibió y que no tenía ningún germen de corrupción. Si ustedes leen en María Valtorta la escena de la Asunción, es muy interesante. Es muy, incluso triste. Bueno, no la Asunción, sino el momento en el que se despide de Juan. El pobre Juan está deshecho de lágrimas. Es que después de la ascensión de Jesús, la tierra nunca ha vuelto a verse privada de una presencia tan sublime como cuando la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Sí saben cuándo fue proclamado dogma? 1950.
hace apenas, ¿qué? 68 años. Bueno, algunas veces la iglesia debe ir lenta. La Asunción de María sucedió hace cerca de 2000 años y hace apenas 68 fue reconocida como dogma. Y le tocó a San Pío X, no, ¿cuál san? El Papa Pío X. Posiblemente sea santo porque creo que está en el cielo, pero aún no canonizado. Y dijo esto: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. En realidad la Iglesia lo creyó desde los comienzos, pero no se tenía como dogma hasta 1950. En el cielo, ¿cómo se llama esta fiesta? En el cielo tiene un nombre en particular. Está en el volumen 18, el 15 de agosto de 1925. Dice Luisa: me he puesto a pensar en la fiesta de mi celestial mamá, asunta al cielo. Y mi dulce Jesús, con un acento tierno y conmovedor, cada vez que Jesús habla de su mamá, son así sus acentos. Hija mía, el verdadero nombre de esta fiesta debería ser la fiesta de la divina voluntad. La fiesta de la divina voluntad. ¿Por qué será? Fue la voluntad humana la que cerró el cielo, que destrozó los vínculos con su Creador, la que hizo salir todas las miserias, el dolor, y que puso término a las fiestas que la criatura debía gozar en el cielo. El cielo no debía ser extraño a la tierra. Ahora, esta criatura, reina de todos, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, es más, se puede decir que su vida fue solo la voluntad divina, abrió el cielo. ¿Quién abrió el cielo? ¿La Virgen? ¿No fue Jesús? ¿Quién fue? ¿Fue Jesús o fue la Virgen? La Virgen abrió el cielo para hacer que viniera Dios a la tierra. Después Jesús abrió el cielo para hacer que las criaturas llegaran al cielo.
Pero la primera en abrirlo fue la Virgen, para hacer que el Verbo divino descendiera. Así que ella fue la que lo abrió. ¿Con qué voluntad? Con la voluntad divina que poseía. Con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, ¿se puede decir que su vida fue solo la voluntad divina? Abrió el cielo, se vinculó con el Eterno e hizo volver las fiestas en el cielo con la criatura. Cada acto que hacía en la voluntad suprema era una fiesta que iniciaba en el cielo. Eran soles que formaba como ornamentos de esta fiesta. Eran músicas que enviaba para alegrar la Jerusalén celestial. Así que la verdadera causa de esta fiesta es la voluntad eterna, obrante y cumplida en mi mamá celestial, que obró tales prodigios en ella que dejó estupefactos a cielos y tierra. Encadenó al Eterno con los vínculos indisolubles del amor, raptó al Verbo eterno hasta su seno. Los mismos ángeles, raptados, repetían entre ellos: ¿de dónde tanta gloria, tanto honor, tanta grandeza y tantos prodigios jamás vistos a esta excelsa criatura? No obstante, es del exilio que viene. Y atónitos reconocían la voluntad de su Creador como vida y obrante en ella. ¿Cómo estaba la divina voluntad en María? Como vida y obrante. En las criaturas normalmente, ¿cómo está? Atada, esclavizada por la misma criatura. Y estremeciéndose decían: Santa, 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 honor y gloria a la voluntad de nuestro soberano Señor, y gloria y 3 veces santa aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad. Aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad. Así que es mi voluntad la que, más que todo, fue y es festejada en el día de la Asunción al cielo de mi Madre Santísima. Fue mi voluntad la que la hizo ascender tan alto, que la distinguió entre todas las criaturas. Todo lo demás habría sido nada si no hubiera poseído el prodigio de mi querer. Fue mi voluntad la que le dio la fecundidad divina y la hizo Madre del Verbo. Fue mi voluntad la que le hizo ver y abrazar a todas las criaturas juntas, haciéndose madre de todas y amando a todas con un amor de maternidad divina, y haciéndola reina de todos, la hacía imperar y dominar. En aquel día mi voluntad recibió los primeros honores, la gloria y el fruto abundante de su labor en la creación. Y comenzó su fiesta, que jamás interrumpe, por la glorificación de su obrar
en mi amada Madre. Fiesta que jamás interrumpe por la glorificación de su obrar en mi amada Madre. Dice el Catecismo en el 967: por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. ¿Modelo de qué? De la fe y de la caridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la fe? ¿Ustedes qué entienden por fe? ¿Tienen fe? Sí tienen fe, pero no saben qué es. Creer en Dios es parte muy necesaria, ciertamente. Pero miren lo que dice, creo que el apóstol Santiago dice que si la fe es solo creer, en ese caso los demonios nos aventajan, porque ellos tienen certeza de quién es Dios. Entonces, tener fe incluye creer, pero no es todo. El 150 del Catecismo dice: la fe es, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios. ¿Qué es? Adhesión. Eso, aunque el demonio crea y sepa que Dios existe, no se adhiere. No basta con creer que Dios existe para tener fe. Es preciso querer adherirme a Él. Y continúa el Catecismo diciendo: al mismo tiempo e inseparablemente es el asentimiento a toda la verdad que Dios ha revelado. O sea, Dios me dice que esto es así, ok, Él lo dice, por tanto, así es. Pero incluye que yo quiera adherirme a Él. ¿Y adhesión de qué? Lo dice en el 143 el Catecismo: por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Entonces, ¿qué debe hacer la fe? Adherir la inteligencia y la voluntad. La fe debe hacer que yo rece mucho, ¿verdad? Obviamente la fe nos lleva a orar, pero su finalidad es la unión de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad a Dios. A Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento, su sí a Dios que se revela. ¿Qué leímos en el otro número? Que la Virgen María, por su adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de Jesús y a toda moción del Espíritu Santo, es para todos nosotros el modelo de la fe y la caridad. O sea que yo debo buscar que mi inteligencia y mi voluntad estén tan adheridos a la de Dios como lo estuvo la inteligencia y voluntad de la Virgen María. Y esto me lleva a la fusión, que es la caridad, el amor.
Dice, y si bien el cielo fue abierto por mí, para dar libre acceso a los redimidos, cuando Jesús entró, y muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial, cuando la reina celestial fue asunta al cielo. Si saben eso, ¿no? Cuando Jesús entró al cielo, llevó a todos los buenos del Antiguo Testamento. Así que obviamente estaba allá San José, sus abuelitos, Joaquín y Ana, Adán, Eva, los patriarcas. ¿Mande? Moisés. Pero faltaba la Virgen. Todos aquellos se le adelantaron. Entonces dice, si bien el cielo fue abierto por mí y muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial, cuando la reina celestial fue asunta al cielo, sin embargo, la causa primaria era precisamente ella. Si Jesús vino a la tierra, se debe a María. Así que si Jesús abrió el cielo a los redimidos, se debe a que primero la Virgen María abrió el cielo para que viniera Jesús a la tierra. Ella que había cumplido en todo la suprema voluntad, y por eso se esperó a aquella que tanto la había honrado, a la Virgen, a ella que tanto había honrado a la divina voluntad y contenía el prodigio verdadero de la santísima voluntad. La esperaron a ella para hacer la primera fiesta al supremo querer. Oh, cómo todo el cielo glorificaba, bendecía, alababa a la eterna voluntad cuando veía a esta sublime reina entrar en el empirio, en medio de la corte celestial, toda fundida en el sol eterno del querer supremo. Creo que sucedía algo como que los ángeles, los santos en el cielo, contemplaban a Dios y veían el sol de la divinidad, pero en el día de la Asunción voltearon hacia la tierra y veían que venía otro sol tan refulgente como el sol de Dios mismo. Y decían, ¿qué es eso? Pues Dios verdaderamente viviente en María. Dice, la veían toda adornada por la potencia del fiat supremo. No había habido en ella ni siquiera un latido que no tuviera impreso este fiat. Ni siquiera un latido que no tuviera impreso este fiat. Ni siquiera un latido que ella no haya convertido en verdadero amor, en verdadera donación de sí misma. Dice el Catecismo en el 973, al pronunciar ella el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. ¿Qué dijo? Que en todo lo que hizo Jesús, ¿qué hay? El trabajo de la Virgen junto con Él. ¿Gracias a qué? A su fiat. En todo lo que Jesús hizo está inseparablemente unido el acto de la Virgen por su fiat, por la unión de su voluntad con la de Dios, según el Catecismo 973. Y continúa Jesús hablando de los santos y los ángeles. Atónitos la miraban y le decían:
asciende, asciende más arriba. Es justo que aquella que tanto ha honrado al Fiat Supremo y que por medio suyo nos encontramos en la patria celestial, ¿qué les decían? Es como si le dijeran, gracias a ti es que estamos en la patria celestial. ¿Cómo? Según lo que explicó el catecismo, porque está totalmente unida a toda la obra que hizo Jesús. Ellos veían y podían conocer que la obra de la salvación la hizo Jesús, pero inseparablemente junto su mamá con él, porque sus voluntades estaban fundidas y se sentían en deuda no solo con Jesús, sino también con María. Y con esa gratitud le decían, asciende, asciende más arriba. Es justo que aquella que tanto ha honrado al Fiat Supremo y que por medio suyo nos encontramos en la patria celestial, tenga el trono más alto y que sea nuestra reina. Y el más grande honor que recibió mi mamá fue el ver glorificada a la divina voluntad. ¿Cuál fue el más grande honor para la Virgen? ¿El que ella recibió? No, el ver que por su medio la divina voluntad era glorificada. Ese fue el más grande honor de ella. Dice el Catecismo en el 964, la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe. ¿Qué era la peregrinación de la fe? ¿Será la caravana de la fe esa que viene desde la Ciudad de México hasta San Juan de los Lagos? En ese camino en el que ella va uniendo siempre su voluntad a la de Dios, porque eso es la fe, adherirse a Dios con inteligencia y voluntad. Y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie. Estuvo de pie. Sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre. ¿Ven por qué los ángeles, más bien los santos, le decían, es justo que tú, por quien estamos en el cielo también? Porque en el sacrificio de Jesús está unida ella. Y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo, como víctima que ella había engendrado. En el volumen 24, también 15 de agosto de 1928, dice Luisa, estaba pensando y acompañando a la soberana reina cuando fue asunta al cielo. Ah, caray. Luisa, ¿dónde consiguió boletos para acompañar a la Virgen mientras es llevada al cielo? ¿Cómo le hizo Luisa? Manteniendo también su voluntad unida en esa misma voluntad que está elevando a la Virgen María. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, como ensalzando a su Madre Celeste. ¿Cómo?
orgulloso de la madre que se creó. Dice: hija mía, la gloria de la mamá en el cielo es insuperable. Ningún otro en las regiones celestiales posee mares de gracia. ¿Posee qué? Mares de gracia, de luz, mares de belleza y de santidad, mares de potencia, de ciencia y de amor. Y mucho más, pues estos mares los posee en el mar interminable de su Creador. ¿Ustedes conocen el Mar Muerto? Bueno, ¿saben qué es? ¿Qué es? En realidad es un lago. Se le llama mar, pero es un lago. ¿Por qué? Porque no está unido al océano. ¿Se puede comparar el tamaño del Mar Muerto con el verdadero mar? No, es imposible. Bueno, pues los mares de la Virgen María no son como pedacitos de agua sacados del océano, sino que en el mismo océano de Dios, Dios le dice: todo esto que es mío es tuyo. Por eso sus mares son inmensos. Por eso dice Jesús: pues estos mares los posee en el mar interminable de su Creador. Los otros habitantes de la bienaventurada patria, ¿ellos no poseen gracia? A lo más poseen, ¿quién? Los pequeños ríos. ¿Quién? Las gotitas. ¿Quién? Las fuentecitas. Solo ella es la única, porque fue la única que hizo vida en el fiat divino. Jamás tuvo lugar en ella el querer humano. Su vida fue toda de voluntad divina. Y en virtud de ella, ¿en virtud de qué? La Virgen María, en virtud de la divina voluntad que poseía, concentró en sí a todas las criaturas, concibiéndolas en su materno corazón y bilocando tantas veces a su Hijo Jesús para darlo a cada una de las criaturas que había concebido en su virginal corazón. ¿Qué hizo? En virtud de la divina voluntad, concentró y concibió en su corazón todas las criaturas. Y en virtud de esa misma voluntad, biloca a Jesús para darlo a cada una de las criaturas concebidas en ella. Por eso, su maternidad es extendida a todos, concebidos en su corazón. Todos pueden presumir y decir. ¿Les gusta presumir a ustedes? Depende de qué. Jesús nos da permiso de presumir esto. La madre de Jesús es mi madre. Los ángeles no pueden presumir eso. La madre de Jesús es mi madre. Para los ángeles la Virgen es su reina, pero no es su madre. Para nosotros es reina y madre. La madre de Jesús es mi madre. Pero fíjense, eso lo podemos presumir así como
del codo con Dios mismo. Ella es mi madre, digo yo, y Dios dice, ella es mi madre. La madre de Jesús es mi madre. Y esta madre tan dulce, amable, amante, nos da a cada uno a su hijo amado como prenda de su amor materno. Que una madre normalmente, ¿qué da a sus hijos? ¿Qué les da en primer lugar? La vida. Pero esta madre, ¿qué vida nos da? La de su Hijo, la de Jesús. Vida más alta, más sublime, no podría darnos. Esta madre tan dulce, amable, amante, nos da a cada uno a su Hijo amado como prenda de su amor materno. Solo mi voluntad podía darle esta virtud de concebir a todas las criaturas como hijos suyos y de multiplicar tantas veces a su Jesús por cuantos hijos tenía. Multiplicar tantas veces a su Jesús por cuantos hijos tenía. El milagro que Jesús hizo un milagro que se llama la multiplicación de los panes. La Virgen hace un milagro que se llama la multiplicación de Jesús. Dar a Jesús a cada criatura. ¿Con qué poder? Con el mismo poder de Dios mismo, de su voluntad divina, que puede bilocar la vida divina para darla a quien ella quiera. Dice San Luis María Griñón de Montfort, solo María halló gracia delante de Dios. O sea, solo ella poseía la divina voluntad, sin auxilio de ninguna criatura. Solo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado. Y solo por ella la encontrarán cuantos la hallarán. ¿Saben ustedes qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un don, y el catecismo dice que es participación de la vida divina. Y Jesús le dirá a Luisa, la gracia soy yo. María está llena de gracia. ¿De qué está llena? De vida de Jesús, de vida divina, incluso antes de concebirlo en su vientre, porque lo concibió en su corazón desde que fue concebida. Entonces, llena de gracia, es decir, llena de vida divina, puede ella darla a quien ella quiera. Dice, por ello el Altísimo, es también San Luis María Griñón de Montfort, por ello el Altísimo la ha constituido tesorera única de sus riquezas. ¿Tesorera qué? Única. En otro lugar más adelante, Jesús dice a Luisa que ella es la única que posee esa vida divina en integridad. Es lo que dice aquí San Luis. El Altísimo la ha constituido tesorera única de sus riquezas y única dispensadora de sus gracias, para que embellezca
levante y enriquezca a quien ella quiera. ¿A quién? A quien ella quiera. Haga transitar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiera. ¿Cómo es la senda del cielo? Estrecha. ¿Requiere qué? Esfuerzo. Requiere ser pequeños. Introduzca a pesar de todos los obstáculos por la angosta senda de la vida a quien ella quiera, y dé, la Virgen, dé el trono, el cetro y la corona regia de rey a quien ella quiera. O sea que la Virgen puede hacer ¿qué? Todo lo que ella quiera, incluyendo dar la vida de Jesús. ¿A quién? A quien ella quiera. ¿Y con qué voluntades que ella quiere? Porque para querer algo se ocupa tener una voluntad, ¿no? Pues María tiene dos, pero dos que hacen una sola cosa porque están unidas, su voluntad humana con la voluntad divina. Por tanto, lo que ella quiera es lo que quiere a fin de cuentas Dios mismo. San Luis María Griñón de Montfort. Ahora, en el cielo, la Madre Soberana, es Jesús hablando, poseyendo sus mares, no hace otra cosa que elevar olas altísimas de luz, de santidad, de amor, y las descarga sobre el trono del ente supremo. Imagínense, los demás santos, los ángeles, se proponen amar a Dios y le dan amor, pero ¿qué le dan? Pequeñas gotitas de rocío que llegan al trono divino. Y luego llega la Virgen y los apantalla, porque ella levanta un tsunami desde el océano mismo de Dios. Y ellos dicen, no, pues que ella sola haga todo. Y en sus mismas olas, ella arrolla a todo el cielo. O sea, en el mismo amor que ella da, va dentro el amor de todas las criaturas, que si lo poseen las criaturas es porque de ella les vino. La única tesorera de las gracias de Dios, dijo San Luis. Esas gracias son la vida de Jesús. Ahora, el cual, Dios, para no dejarse vencer por el amor de ella, de debajo de los mares de la Virgen Reina, donde tiene Él el suyo más extenso, más profundo, forma sus olas más altas y las vierte sobre ella. Puros maremotos en el cielo. Y ella prepara las otras y Dios las otras. De modo que todo el empirio queda anegado por estas olas de luz, de bellezas, de amor y similares. Tanto que todos toman parte y gozan. Y viendo que ellos, los bienaventurados, los santos, no pueden formar estas olas porque no poseen mares, comprenden que su Madre y Reina, si todo esto posee, es porque formó su vida y su santidad en la voluntad divina. Así que los santos en la Virgen, o sea, viendo a la Virgen, conocen qué significa santidad de querer divino en la criatura. ¿En qué lo conocen? Viendo a ella. Y por eso suspiran. Se fue la luz, pero creo que ya volvió.
Y por eso suspiran a otras criaturas que lleven estos mares a la patria celestial. ¿Aquí habrá alguna de esas criaturas que va a llevar mares al cielo? Viviendo en la divina voluntad. No se requiere que funden una grande congregación. Viviendo en la divina voluntad, para ver formar otras olas encantadoras y para su mayor gozo. Estaba viendo unos videos de las olas más grandes que han sido grabadas y uno dice, válgame Dios. Pues en el cielo esperan ese espectáculo de amor, no solo ya de la Virgen, sino de otras criaturas, otras. Otras criaturas que hagan olas como la Virgen, olas de amor. San Luis María Griñón de Montfort dice: ¿cuándo llegará ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, o sea, será la Virgen quien obtenga esas almas, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, del interior de la Virgen, y la Virgen está llena solo de voluntad divina, o sea, perdiéndose en la divina voluntad, se transformen en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo. Copias vivientes de la Virgen que hagan olas de amor como ella hizo para amar a su Dios. Hey. Términos terrenos, copias vivientes. Cuando dice viviente se refiere a la criatura, pero acá en la tierra. Sí, ese vivientes, o sea, copias vivas que poseen la misma vida de la Virgen, pero obviamente incluye que será aquí, porque dice, ¿cuándo llegará ese tiempo, ese siglo de María? Que es el tercer fiat del reino de la divina voluntad, el triunfo del corazón inmaculado de María, cuando vea a sí misma copiada en modo viviente, no solo como una imitación, sino verdaderamente su misma vida puesta, bilocada en las almas. Ese San Luis era muy profético. Dios también dice el mismo San Luis: cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su querida esposa como reproducida en las almas, bilocada en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de ellos, especialmente el de sabiduría, para realizar maravillas de gracia. Maravillas de gracia son actos divinos que Dios nos da la posibilidad de hacer en su voluntad por gracia, por don. San Luis María Griñón de Montfort. Y continúa Jesús diciendo: la tierra no conoce aún la santidad de mi voluntad. El mismo San Luis decía: ¿cuándo llegará ese siglo de María? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús dice: la tierra no conoce aún la santidad de mi voluntad, y por eso amo tanto el hacerla conocer. Pero al cielo
le es bien conocida, porque está la reina soberana, que con solo verla se hace reveladora de la santidad de mi fiat. Con solo verla, ¿cómo la vio San Juan en el Apocalipsis? Vestida de sol, o sea, dentro del mismo sol de la divina voluntad. Por eso en el cielo nomás voltean a ver a la Virgen y dicen: ¡wow! Eso es vivir en la divina voluntad. Así que ella, la Virgen, en virtud de él, del fiat, en la tierra fue un portento de gracias para sí y para toda la familia humana, y es portento de gloria en la patria celestial. Ninguna otra criatura se puede decir similar a ella. Hasta que haya quien viva como ella ininterrumpidamente en la divina voluntad. Obviamente estará siempre la diferencia de que ella vivió desde el primer instante de su concepción y nosotros, pues quién sabe hasta en qué momento de nuestra vida. Pero aún así, el momento en el que el alma entra y queda en la divina voluntad, ya posee y puede hacer olas en los mares de la divina voluntad. Luego, en el volumen 28, 15 de agosto de 1930, dice Luisa: estaba pensando en mi mamá celestial, en el momento cuando fue asunta al cielo, y ofrecía mis pequeños actos hechos en el fiat divino para darle mis homenajes, mis alabanzas para su honor y gloria. Pero mientras esto hacía, mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, la gloria, la grandeza, la potencia de mi mamá celestial en nuestra patria celestial es insuperable. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Acabamos de leer lo que Jesús le dijo 2 años antes, exactamente. Aquí se lo dijo 2 años después, cuando Luisa a lo mejor ya se le había olvidado. ¿Por qué es insuperable la gloria, la grandeza, la potencia de la Virgen en el cielo? Su vida en la tierra fue hecha dentro de nuestro sol divino. No salió jamás de dentro de la habitación de su Creador. Ha habido ángeles santos que han tenido mucha gracia y han hecho grandes milagros y actos heroicos de caridad y grandes manifestaciones de poder, milagros. Pero ellos, ¿cómo vivían? ¿Vivían en la oscuridad? No. ¿Cómo estaba? El sol en lo alto, ellas aquí, recibiendo los rayos de ese sol. ¿Se entiende eso? Esos rayos son la gracia. Dios es el sol, ellos como plantas son las almas. Al estar expuestas a esos rayos de luz que vienen del sol, pues producen frutos muy bellos, coloridos, aromáticos, dulces, deliciosos, que son sus obras santas. Pero la Virgen, ¿cómo vivió? ¿Vivió recibiendo los rayos de la luz del sol? Vivió dentro del sol. ¿Se entiende eso? Vivir dentro del sol, que es Dios mismo, su voluntad divina.
Entonces dice, su vida en la tierra fue hecha dentro de nuestro sol divino. Los santos vivieron expuestos a los rayos del sol, recibiendo su influjo, y por tanto sus obras también se deben a Dios, al sol. Pero las obras de María sucedían dentro de Dios mismo. No salió jamás de dentro de la habitación de su Creador. Lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 12 es: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Si está vestida del sol, ¿ella dónde está? Adentro del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. No conoció, dice Jesús, no conoció otra cosa que nuestra sola voluntad. No amó otra cosa que nuestros intereses. No pidió otra cosa que nuestra gloria. ¿Se imaginan no haber pedido nunca jamás una cosa para sí misma, sino todo para Dios y para los hijos de Dios? Y en ese no pedir nada para sí. Además, ¿por qué no quería pedir nada para sí? Porque lo poseía ya todo. Se puede decir que formó el sol de su vida en el sol de su Creador. Su vida misma era un sol formado dentro de ese sol. Pero los ángeles decían, ah caray, pero viene del exilio. Sin embargo, misterio de Dios, estaban unidos. Así que quien la quiere encontrar en la celestial morada, ¿dónde estará el apartamento de la Virgen en el cielo? Quien la quiere encontrar en la celestial morada debe venir en nuestro sol de Dios, donde la soberana reina, habiendo formado su sol, expande sus rayos maternos en provecho de todos. O sea, ahora no solo de Dios brota los rayos de la gracia para mantener en el bien a las criaturas, sino ella misma puede dar, como decía San Luis María Griñón de Montfort, ella da a quien quiere la gracia como quiere. Y resplandece de tal belleza que rapta a todo el cielo, sintiéndose todos doblemente felices por tener una madre tan santa y una reina tan gloriosa y potente. La Virgen es la primera hija y única que posee a su Creador. ¿La qué? La primera y la única. Dijo acá San Luis María Griñón de Montfort, el Altísimo la ha constituido tesorera única de sus riquezas y única dispensadora de sus gracias, para que embellezca, levante y enriquezca a quien ella quiera. Bueno, pues decía Jesús, la Virgen es la primera hija y única que posee a su Creador, y es la única que ha hecho vida en el sol del ente del Ser Supremo, y que habiendo tomado su vida de este sol eterno, no es maravilla que habiendo vivido de luz, haya formado su sol fulgidísimo, que
que alegra a toda la corte celestial. Es propiamente esto lo que significa vivir en mi divina voluntad. Vivir de luz, formar su vida en nuestro mismo sol. Y esta era la finalidad de la creación: tener a las criaturas creadas por nosotros, nuestros amados hijos, en nuestra misma casa, alimentarlos con nuestros mismos alimentos, vestirlos con hábitos reales y hacerles gozar nuestros mismos bienes. ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Que nadie poseyera todas esas riquezas y grandezas? No, su finalidad es que todos, de por Dios estaría feliz si todas las criaturas hubieran alcanzado el nivel de gracia que alcanzó la Virgen María. Como dice el Catecismo en el 2617, en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. O sea, lo que hizo la Virgen es lo que Dios quería haber recibido de todas las criaturas desde que nos creó. Entonces, esta era la finalidad de la creación: tener a las criaturas creadas por nosotros, nuestros amados hijos, en nuestra misma casa, dentro del sol de la divina voluntad. ¿Qué padre y madre terrenos piensan en poner fuera de su casa al parto de sus entrañas a sus amados hijos y no darles su herencia a los propios hijos? Creo que ninguno. Más bien, ¿cuántos sacrificios no hacen para volver ricos y felices a sus propios hijos? Si a esto llega un padre terreno y una madre, mucho más el Padre Celestial. Quería y amaba que sus hijos permanecieran en su casa para tenerlos a su alrededor. ¿Y cuál es la casa de Dios? Su voluntad divina, ese sol majestuoso. Para hacerse feliz con ellos y tenerlos como corona de sus manos creadoras. Pero el hombre ingrato abandonó nuestra casa, rechazó nuestros bienes y se contentó con ir errante, viviendo en las tinieblas de su voluntad humana. Nosotros solitos nos exiliamos. Triste. ¿Mande? Ahora, dice el Papa Benedicto, el 15 de agosto de 2012, decía: la Asunción es una realidad que también nos toca a nosotros, porque nos indica de modo luminoso nuestro destino, el de la humanidad y de la historia. De hecho, en María contemplamos la realidad de gloria a la que estamos llamados cada uno de nosotros y toda la Iglesia. ¿Qué vemos pues en la Virgen?, dice el Papa Benedicto. ¿Algo que Dios quiere que nadie más alcance? No, es lo que tenía destinado para nosotros.
Vemos en ella la realidad de gloria a la que Dios mismo nos invita. ¿Cómo hacerle? Vivir en esa divina voluntad, al grado de fe de María, que consiste en la adhesión plena de su voluntad y de su inteligencia al querer de Dios. Como dice el catecismo sobre la fe y sobre el fiat. Voy a leer un pedazo que no leí en el del volumen 24, que es el 15 de agosto de 1928. Y dice: mi abandono en el fiat es continuo. Me parece que me quiere en todos sus actos. O como actora junto con él, o al menos como espectadora de lo que hace. Porque poseyendo el querer eterno, el acto incesante, es naturaleza suya el siempre hacer, jamás cesar de obrar. Yo creo que este pedazo lo vamos a dejar para dentro de 8 días, junto con otro texto más sobre la Asunción de la Virgen María. Por ahora quedémonos con que Dios espera de nosotros el grado de fe que hubo en María. Y recordemos, ¿qué es la fe? Adhesión personal a Dios, sometiendo nuestra inteligencia y voluntad a Él. ¿Y para qué quiere eso? Para podernos dar la gloria que a María le dio. Obviamente, el vivir en la divina voluntad nos acerca a la vida y a la gloria que posee la Virgen María. Nadie lo podrá superar, ni siquiera del todo alcanzar. No, es imposible. Pero sí acercarnos. Lo que más nos puede acercar al nivel de gloria, de gracia, de vida divina que posee la Virgen María es vivir en la misma voluntad en la que ella vivió. Me surge una duda, a ver, ¿me puedes ayudar, Jesús? El padre Abraham, el padre de la fe, Padre de la fe, Abraham, se adhirió completamente, con toda su capacidad, a la voluntad de Dios. Un nivel muy alto que alcanzó, pero aún así es santo humanamente hablando. dice Justino, el padre Abraham pues es el padre de la fe. A su momento se adhirió plenamente, cuanto más pudo, a la voluntad de Dios. Recordemos que el hombre puede unirse a la voluntad de Dios en el nivel en el que la conoce. A Abraham le estaba solo lo que se le estaba ofreciendo, lo que estaba a su alcance conocer en ese momento, es que Dios era el Ser Supremo y que sirviéndolo recibiría una grande recompensa. Pero ¿con qué voluntad es que Abraham obra? Con su voluntad humana. O sea, quiere hacer lo que Dios hace, pero no puede recibir el don de la divina voluntad. Es más, ni siquiera pudo recibir entonces la gracia, porque la gracia nos vino por Jesucristo, es decir, la participación de la vida divina. Eso lo dice la Biblia. La gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Y el catecismo dice que la gracia es la participación de la vida divina, lo cual no estaba disponible
en el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham recibió en recompensa una grande recompensa, obviamente, no solo material, sino también espiritual, porque hizo todo lo que a su alcance estaba a hacer. Sí, no tenía la virtud, su voluntad no tenía la virtud que tiene ahora la virtud de la divina voluntad. Pudo adherirse a la voluntad de Dios en el nivel en el que la conoció. Y en ese entonces Dios no había revelado que Él quería hacer el don de su misma voluntad obrante en la criatura. Pero eso nos lleva a otra cosa, Ricardo. ¿Cuál? Los actos hechos en la divina voluntad por las criaturas ahora le afectan directamente a Él, allá. Y esos actos que le faltó en virtud de la divina voluntad ahora los está obteniendo por medio de los actos de la criatura hechos en el divino querer. ¿Es así? Pues la criatura obrando en la divina voluntad, sus actos repercuten y llevan gracia, gloria, gracia a las criaturas en la tierra, gloria a las almas en el cielo, según la disposición de cada una. Entonces, sí, es la belleza de la comunión de los santos, que no se trata solo de recibir, sino que aquí en la tierra, teniendo el don de la voluntad divina, podemos dar y como daba María. María poseía la vida de Jesús como cosa propia, para darla a quien ella quisiera, como leímos de Jesús y como San Luis María Griñón nos confirma, cómo ella posee la gracia y la da. Pero el alma, al vivir en la divina voluntad, también entra a participar en esa posesión de Jesús y en ese dar a Jesús a los demás. Así que terminemos nuestra reflexión del día de hoy repitiendo el otro número del catecismo que deberíamos sabernos de memoria. El primero es el 521, pero otro que deberíamos quizás sabernos es, hace rato les leí un pedacito, es el 2617. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Como María recibió esa donación de Dios, Dios la esperaba incluso de todos. El pecado original trunca eso. Ella responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, continúa el catecismo diciendo, fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Cuando yo digo fiat, comprendiendo mi voluntad de unirse a la divina y recibir el don de la divina voluntad, yo vengo a ser todo de Él y Él todo mío. Ese es todo el misterio de la Virgen. Y como dice el Papa Benedicto, es la realidad de gloria a la que estamos llamados. A vivir en el fiat, la donación de nosotros a Dios y la recepción completa de Él, por cuanto a criatura es posible. Mande el número 2617. Quizá está difícil aprendernos de memoria toda la frase, pero aunque sea lo último, fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. ¿Pero cuándo? Cuando el fiat es vida en mí. ¿Sí? Poseer a Jesús y darlo, formar nuestra vida con María, no fuera del sol, sino dentro del sol de la divina voluntad. Y hacer que cada uno de nuestros actos sea también una fiesta que se comienza en el cielo, como sucedía con la Virgen.
y poder llevar de la tierra al cielo nuevos mares para alegrar a la corte celestial y glorificar a Dios con su misma voluntad. ¿Mandé? Se van a ahogar, ellos felices y contentos de ahogarse en el mar de la divina voluntad. Anegados, quedan anegados. Pero ¿quién se va a molestar en quedar anegado en un mar de felicidad? Entonces, vivir en el fiat, formar nuestra vida en la misma vida de María. Y como decía San Luis, que el Espíritu Santo pueda encontrar en nosotros como bilocada, reproducida la Virgen María, copias vivientes de ella. Bueno, me arrodillo ante mi Dios sacramentado, pero también ante el fiat divino, plenamente poseído y concentrado en el corazón de mi Madre bendita e inmaculada. Mamá, en este día de tu asunción al cielo, de tu triunfo en la voluntad de Dios y del triunfo de Dios en ti, quiero pedir y tomar la gracia de vivir verdaderamente en la divina voluntad. La quiero para mí y para todos mis hermanos, pero para gloria que merece mi Dios y para honra de ti, por quien recibimos a Dios mismo. Tomando pues todo el amor que tú formaste, Reina nuestra, en el sol de la divina voluntad, y tomando esos mares tuyos, quiero darlos a nombre mío y de cada criatura para mi Dios, para moverlo a renovar la faz de la tierra y a restaurar su imagen divina y su semejanza en los corazones, para que Dios encuentre la delicia de ver en la tierra a su hija predilecta, María, en cada uno de sus hijos, y a Jesús en cada corazón puesto allí por la gracia de María. Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, como fue en toda la vida de María, así sea ahora en nosotros y siempre, por los siglos de los siglos, en la tierra y en el cielo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre.